muchísimas gracias a todos por venir. Gracias principalmente a Leo por dejarnos su espacio multidisciplinar, que para muchos que no sepáis, o para pocos, creo que seáis pocos los que no lo sepáis, este es un espacio multidisciplinar que Leo pues, se convierte en invierno, en la temporada baja, y aquí pues ella plantea pues, infinidad de cursos, desde cursos de fotografía fantásticos, hasta astronomía, bueno, de tai chi, bueno, aquí hace la verdad que hace de todo. De costura, ¿de qué? Tarta. Ah, de tarta, qué mazo. Tarta, bueno, no nos importaba eso. Bueno, pues el objetivo final de Vivir en la Manga, que es la plataforma que organiza esto y la que Leo está también dentro de ella misma, es intentar organizar cosas. Ya sabéis que los desayunos que organizamos una vez al mes de Lead Working, pues aparte de esto, pues lo de la ruta de la tapa, pero este tipo de eventos siempre nos gusta organizarlos en sitios, en empresas, o sea, para generar un poco de economía. Os lo digo para que cuando terminemos, pues una cervecita, este tipo de cositas. ¿Invita a la plataforma? No. Bueno, entonces este es el objetivo final, por eso lo organizamos en estos espacios, no nos vamos a asociaciones porque no es nuestro objetivo, o sea, nuestro objetivo es generar un poco de economía local. Punto 1. Punto 2. José Ortega es, para mí es el mejor abogado de costas que existe en España, o sea, pero sin lugar a dudas. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando estaba en mi época en el ayuntamiento. Bueno, pues conectamos. La verdad que a mí lo que siempre me ha sorprendido de José Ortega es esa energía que tiene para defender a los más desamparados en ese sentido, los más débiles respecto a la ley de costas. Siempre la malentendida, los que defienden un poco ese sector, ahí los grupos ecologistas siempre malentienden esto, ¿no? Porque, claro, una cosa es la ocupación desmesurada que puede hacer cualquier infraestructura, como pasó al lado del poblado de Chovito, ¿no? En Canarias, y otra cosa es defender a unos propietarios de unas casas de toda la vida que de repente se ven que pues, se van a quedar sin hogar porque los del Lindes, por cambios que van sucediendo arbitrariamente sin saber el por qué, pues de repente les afecta en su vivienda y se quedan sin hogar, ¿no? Aquí ahí está el presidente, me parece, de la Asociación de Afectados de la playa de Levante. Pues bueno, pues les está pasando, estáis en la lucha ahora en este sentido, ¿no? Por sí, el tema del Lindes. Una serie de casos diversos y siempre vienen a por nosotros. Bueno, pues ese tipo de curiosidades cuando hay obras que se han hecho en el propio acantilado de Cabo de Palos detrás. O sea, este tipo de cosas que uno no entiende al final, ¿no? Pero bueno, de todos modos yo creo que lo que sí que era latente es que había un sentir en la Manga, pues particularmente nos toca a cada uno en su ámbito de trabajo o en su sector empresarial, le afecta la ley de alguna manera, desde a Salva con sus historias de barcos hasta el área Sunset por el tema de bodas, no sé qué. Al final a todos les afecta de una manera u otra. Me imagino que luego hay propietarios, organizaciones, etcétera, que en vez de plantearse una regeneración, pues plantean no, vamos a recuperar en vez de reperfilar o que no generar tanta regresión, ¿no? Bueno, pues José Ortega siempre ha sido para mí un valiente en ese sentido. Yo tuve ya más de un problema por haberme reunido con él en esa época. La fantasía jefa de costas en aquel momento me tenía enfilado precisamente por reunirme con él, recuerdo con el tema de las pescaderías. Y poco más voy a decir de él. Es el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas de España y bueno, pues tiene su despacho de abogados que se mueve por toda España, trabaja por toda España. Le estaba contando ahora una anécdota de la ley en las Baleares. O sea, la verdad que él se está moviendo por todos lados. Yo le agradezco, es cartagenero, su mami está en Cartagena, va viniendo un poquito por aquí, por Cartagena de vez en cuando, está llevando, aparte con la playa Levante, lo de las cobaticas también estás con ella, ¿no? Y Calnegre también y algunas cosas más. Entonces, bueno, pues hablé con él, oye, ¿qué te parecería hacer una reunión? Y joder, tío, pues sí, claro que sí. La verdad que yo no me he esperado otra respuesta de ti porque siempre me has dicho que sí a todo, la verdad. Pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, está con nosotros el concejal de turismo de San Javier, muchísimos empresarios, administradores de fincas, directores de hotel. Oye, pues
pues tienes aquí un elenco para poder hacer lo que quieras con ello. No se plantea adentrarnos en la ley de Costa, sino en que esto sea un poco un feedback, que él comente un poco la nueva ley, en qué puede afectarnos, pero yo creo que esto lo bonito del tema es que, bueno, pues se genere una mesa, un diálogo entre vosotros y José, ¿no? O sea que, José, muchísimas gracias por estar con nosotros, macho. ¿Pero de qué tengo que hablar? Pero, además de ser abogado de cosas, es escritor, y entonces, claro, no, de tus libros no. Vale. Que no tienen nada que ver con Costas, ¿eh? Creo que hay que hablar de mi libro. Gracias. Y gracias a José Espinosa porque ha hecho una presentación y un anuncio en Facebook muy exagerado. Ya, pero bueno, siempre lo hago así. Me interrumpís, lo más conveniente es que me interrumpáis porque se puede hacer demasiado largo y demasiado pesado un discurso en el que yo cuente cosas que para mí son muy interesantes, pero que se puede hacer excesivamente largo. Espinosa me llamó para comentar algo de la reforma de la Ley de Costas. Es muy difícil imaginarse hoy cuál era la situación que había bajo el gobierno de Zapatero con Cristian Arbona en el 2007, cuando nace la plataforma. Era impensable que se pudiera mover esa maquinaria tan pesada y tan monolítica que era el poder del Estado, en cuanto a un tema que yo considero que es de alta política, que es el tema de la Ley de Costas, porque yo pienso que encierra el tema de la Ley de Costas una cuestión que tiene que ver con el lanzamiento de la economía de un país que vive del turismo. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que el Partido Socialista lo entiende de una forma, que es devolver a las playas su estado original, y el PP lo entiende de otra forma, y las dos son muy respetables. Yo las comprendo las dos, pero en aquella época, en concreto, pues cuando llegó Cristian Arbona al gobierno, ella dijo que su máxima prioridad iba a ser la limpieza del dominio público. La limpieza del dominio público es un objetivo que es muy digno y que está muy bien y que todos lo podemos compartir si entendemos por limpieza despejarlo de ocupaciones ilegales, pero lo que ellos entendían por ocupaciones ilegales, pues posiblemente necesitaría la intervención de un médico, porque todo lo que a ellos no les gustara era efectivamente ilegal, y esa limpieza del dominio público se transformó en un serio problema social. Yo creo que el germen emocional del nacimiento de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que fue lo que después dio lugar al tema del Parlamento Europeo, que creo que conocéis, y a esa reforma, fue una entrevista que yo tuve con el director general de Costas, que se llama José Fernández Pérez, el día 5 de junio de 2007, en su despacho, y en esa entrevista me dijo, era por un tema de Lanzarote, y dice, bueno, sí, se ha metido el delinde para adentro y yo las concesiones que tenga que dar las daré concesiones, pero a continuación las rescataré, sí, dar y quitar, porque esto es dominio público y el uso residencial dentro del dominio público no es compatible, porque lo prohíbe el artículo 32 de la ley. Yo salí de allí muy preocupado porque si el que más mandaba en España, y mandaba muchísimo, José Fernández, decía una cosa así, que es total y absolutamente ilegal, además de absurda e idiota e ilegal, José, porque sí que es cierto. Señor José Fernández, un grupo de gente representando a la manga del Mar Menor, que nos entrevistamos con él en Madrid, entre los cuales estaban representantes del Ayuntamiento de San Javier, de Cartagena, asociaciones de vecinos, asociaciones de propietarios, había unas 15 personas de la manga, representando a la Asociación de Hostelería, etc. Cuando nos sentamos en una mesa con él, estoy hablando del año 2005, lo primero que nos dijo era que para qué perdíamos el tiempo si la manga se iba a hundir. Ese fue el buenos días que nos dio ese señor, por llamarle de alguna manera, para que mis vecinos comprendan quién es el señor José Fernández. José Fernández, Eso es lo que nos dijo lo primero. pues a mí, sin que esto signifique una diatriba contra este señor, porque cada uno tiene la biografía que puede, ¿no? Pues una vez sus paisanos de Las Palmas me pasaron un recorte de prensa en el que se comentaba que lo habían apeado el cargo en su día de jefe de costas de Las Palmas porque había hecho algo que no debía, una irregularidad, que consistía en que había adjudicado sin concurso, según decía el diario El País, una obra a su padre,
Puerto Rico Sociedad Limitada con sociedad de su padre, y ya está. Bueno, esto no quiere decir que no sea una persona muy honesta y muy preparada, pero bueno, que esto es un dato que consta en las hemerotecas y que a mí me lo pasaron la gente que no le quiere bien. Yo le quiero muy bien y le tengo mucho aprecio y respeto. Si tenéis curiosidad por ver, por leer alguna de las cosas que yo explico ahora brevísimamente sobre el origen de la plataforma, en mi página web www.costamarítimas.es hay un libro electrónico gratuito descargable, se llama El abogado y el mar, muy gracioso, en donde se cuenta cómo nació la plataforma, y cómo nació la plataforma primeramente a raíz de esa entrevista en la cual yo salí muy patidifuso, porque este señor no tenía razón, pero ni mucha, ni poca, ni ninguna. Es que era muy escandaloso lo que me dijo. Porque sí que es cierto que el uso residencial está prohibido en el dominio público, pero también es cierto que hay una excepción a transitoria primera, que es lo que sucede cuando te quitan la casa y entonces te dan como expropiación, como compensación por la expropiación, el uso y disfrute con lo que tú estuvieras haciendo allí. Si tú tenías un taller de carpintería, carpintería, y si tenías tu casa, pues tu casa, y ahí no tiene nadie derecho a toser. Y él decía que lo iba a derribar todo y iba a tirar todo. Entonces, bueno, simplemente esta pequeña introducción es para que se tenga en cuenta que si estamos aquí ahora hablando de la reforma de la ley de costas, esto no es que haya caído del cielo. Esto es que en enero de 2008, pues unos 12 colectivos que yo estaba defendiendo en el despacho, pues se unieron, o los uní, para formar esa plataforma, pero no formamos la plataforma para decir, uy, qué bien, tenemos una plataforma. No, formamos la plataforma con una estrategia. Y no era una estrategia para decir, vamos a hacer esa escenografía nacional española, de decir, vamos a ir al defensor del pueblo, vamos a ir, no, porque no funcionan las instituciones en España. Las instituciones en España no funcionan, porque están controladas por los partidos políticos, ni defensor del pueblo, ni tribunales, ni absoluta Consejo de Estado, nada. Nada, Tribunal de Cuentas, todo intervenido por los partidos políticos, con lo cual la fórmula era intentar salir de España para ir al Parlamento Europeo. Presentamos una queja que hice yo extensa de 140 folios sobre abuso de la ley de costas, se admitió al trámite y bueno, ya abreviando, 26 de marzo de 2009 el Pleno del Parlamento Europeo nos da la razón, dice que España está aplicando la ley abusivamente, etcétera, todo esto. Entonces el Parlamento Europeo pidió que se reformara la ley de costas en el mes de marzo de 2009. Y yo, el 20 de mayo de 2009, presentó a la plataforma, mejor dicho, un proyecto de ley de reforma de ley de costas, que era el que nosotros considerábamos que necesitaba el país y en concreto que necesitaban los afectados. Lo mandamos a los partidos políticos, nadie hizo nada, nadie contestó, nadie quiso saber nada. Pero el 4 de mayo del año pasado, a mí el director general de Costas pues tuvo la amabilidad de llamarme o de llamar a la plataforma y estuvimos con él en su despacho para ver punto por punto lo que yo había escrito para averiguar, para determinar si eso era asumible por ellos o no. Y ahí tuvimos una entrevista pues seria, respetuosa y considerada, en la que, por ejemplo, creo que una de las cosas que o bien ya ellos pensaban que le iban a hacer, o bien ha sido porque se lo propusimos nosotros, y es algo que ha pasado la reforma de la ley y que puede tener que ver con esta zona donde estamos, que es el tratamiento de las dunas fijas. El tratamiento de las dunas fijas, que ahora explico cómo es en la reforma. Pero, por ejemplo, algo que también puede afectar muchísimo aquí en La Manga, que es cuál es el régimen jurídico de la servidumbre de protección, no lo quiso tocar. Y la cosa fue así, que yo le dije, oiga, usted sabe que estamos en un país que quiere vivir del turismo, y usted sabe que estamos en un país en el que está prohibido vivir, no ya en el dominio público, sino que está prohibido vivir la servidumbre de protección. Esto igual no lo sabéis, está prohibido. Es una franja que la ley define como de 100 metros a partir del dominio público, está prohibido el uso residencial. Eso lo pone así, la ley de costas. Y él que lleva unos meses en el cargo, lleva 4 meses en el cargo. Ah, no, ¿eso cómo va a estar prohibido? Porque claro, el sentido común
dice, ¿eso cómo va a estar prohibido? Dice, pues saque usted la ley y lo verá, pues sí, estaba prohibido. Y le dije, piense si España puede seguir manteniendo un ordenamiento jurídico en el cual está prohibido ir dentro del dominio público y al mismo tiempo querer vivir del turismo. Quiero decir que si estamos viviendo, corrijo, dentro de la servidumbre de protección, si estamos viviendo la servidumbre de protección, no es porque eso se ajuste a la ley, sino porque hay una tolerancia derivada de las disposiciones transitorias. Pero, si cambiamos el uso, es decir, que estábamos durmiendo y viviendo y de pronto lo que queremos hacer es dedicar eso a despacho profesional, después ya no podemos seguir dedicándolo a uso residencial y se ha producido eso aquí, en La Manga. Y si tenemos el chalet que lo tiramos abajo y lo tenemos que volver a reconstruir para hacerlo más nuevo, no lo podemos dedicar a uso residencial. Y en esas limitaciones se percibe realmente la crudeza de la prohibición de uso residencial de servidumbre de protección. Esto es una de las cosas que le comenté y que pensara a ver si no habría que introducir algún cambio ahí, ¿no? Para que no estuviera prohibido vivir en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta línea. Eso lo dejó como estaba. Bueno, en resumidas cuentas, estamos aquí porque la plataforma ha hecho un trabajo muy duro, ha hecho un trabajo muy acertado, porque no era cuestión de decir vamos a hacer una manifestación, no era cuestión de decir vamos a alquilar una página del diario El País, no era cuestión de decir vamos a hacer una huelga de hambre, era una cuestión de exponer la razón en términos constructivos y claros y llevarlo a donde pudiera fructificar, que no era en España, porque aquí no fructifica nada, era allá donde funcionó y tal. La reforma de la ley de costas. Yo creo que se podía agrupar a ver las cuestiones de la reforma, las principales, en cuanto a la definición del dominio público, las compensaciones y luego el tratamiento más flexible que se le ha dado a los establecimientos de chiringuitos y esto, que yo creo que ha sido uno de los motores de la reforma. De forma paradójica, en la sociedad ha despertado mucha más simpatía el problema que tenían los titulares de chiringuitos en la arena que los problemas que tenían los propietarios, porque claro, todos podemos ser usuarios de un chiringuito, pero no todos podemos tener una casa en primera línea, y entonces eso, junto con la crisis económica y la necesidad de mover la economía en las playas, pues bueno, yo entiendo que haya sido un motor que no discuto, que me parece razonable, y que si se puede estimular la economía en la costa, pues muy bien, sin menoscabo el medio ambiente. Pero en cuanto a lo que podría haber sido un cambio importante en el régimen jurídico de la costa, que son las definiciones del dominio público, pues no hemos tenido el gusto de que haya habido un cambio importante, salvo este de la duna fija. Y este de la duna fija es lo siguiente. La playa, como tal, no era dominio público, hasta la ley de 69, en el cual se definió lo que se entiende por la playa seca, hasta donde empieza la duna, es decir, donde ponemos la sombrilla, como dominio público. Y entonces, con la ley de costa del 88 se añadió la duna, y la duna puede llegar 200, 300, 400 metros tierra adentro. Y se decía que era una duna cualquier depósito de material suelto, fuera de origen que fuera, natural, artificial, de origen marino, de origen terrestre o de lo que fuera. Y el reglamento de costas limitaba esa definición y decía que cuando la duna está fijada por la vegetación y ese espacio no es necesario para la defensa de la playa o la estabilidad de la costa, eso no es dominio público. Cuando íbamos a los tribunales planteábamos esta cuestión, los abogados, y decíamos, señoría, esta zona sí que tiene arena, pero la arena está fijada por la vegetación. Y entonces esto no es dominio público, haga usted el favor de la línea, moverla, cambiarla y tal. Y la Audiencia Nacional decía, mire, no me haga perder el tiempo, porque si la ley dice que es toda la arena la que es dominio público, es toda la arena la que es dominio público. Y el reglamento, pues, no la aplicaba. Sencillamente no la aplicaba. Entonces yo esto se lo comenté al director general y le dije, mire, es que lo que no podemos hacer es continuar viviendo de esta forma y aplicando la ley de esta forma y en estos términos, de los cuales
hay una parte del ordenamiento jurídico que la Audiencia Nacional no la aplica porque no quiere o porque no le parece conveniente, y sin embargo sigue estando en el Boletín Oficial del Estado, que es lo que pone el Reglamento de Costas sobre la duna fija. Y bueno, no sé si a las indicaciones nuestras o simplemente porque ya tenían la idea, no lo sé, ni lo puedo saber, eso lo han cambiado y es el único cambio que hay. El único cambio que hay en las definiciones de dominio público, que ahora se exige que esos depósitos de arena estén en movimiento o evolución, y antes esa limitación no existía, con lo cual ahora teóricamente se podrán revisar los deslindes cuando nos encontremos con una zona en la cual hay esa vegetación de playa, como la bofilia arenaria, y estas plantas que con esas raíces tan largas fijan la duna y hacen que la arena que hay en la duna fija no tenga intercambio eólico con la playa, porque ese es el fundamento de que la duna sea dominio público, que no es por capricho, sino porque en el marco de un concepto que le gusta mucho nombrar a José Fernández, que es el esponjamiento a la costa, se piensa que la duna es un reservorio de arena de la playa seca, de manera que según vayan cambiando los vientos, la arena que desaparece en la playa se queda en la duna, cuando sopla la tierra adentro vuelve a la playa, y de esa manera no hay una regresión en la playa. La zona marítimo terrestre, que está definida en la ley como el alcance de los temporales, salió muy tocada, y no en cuanto a la definición, pero sí en cuanto a los requisitos para su apreciación práctica en un deslinde. Salió muy tocada del proyecto de ley, del borrador del proyecto de ley que manejaba el gobierno, porque aunque a mí no me hicieron caso cuando yo decía, oiga, ¿por qué no vuelven ustedes a la definición de toda la vida que ha sido buena? Desde el día 7 de mayo de 1880, primera ley de puertos, hasta el 28 de julio de 1988, ley de costas vigente, ha sido buena y no ha dado ningún problema la definición de la ZMT como alcance del temporal ordinario. Porque el alcance del temporal ordinario, entre otras cosas, significa, aparte de una moderación que está bien, seguridad jurídica. Seguridad jurídica, que es un valor que está protegido por la Constitución. Si yo me refiero al temporal ordinario, todo el mundo al final estará de acuerdo en que llegue hasta aquí. Pero si definimos el dominio público tal como está, como los máximos temporales conocidos, que además ellos dicen que basta con uno, un día la fachada de tu casa tiene una salpicadura de agua de una ola salvaje y eso ya es dominio público. Y eso no es seguridad jurídica. Pero con esto no me hicieron caso. Lo que sí que introdujeron fue una reforma diciendo una cosa muy complicada que hizo que los ingenieros de costas saltaran por los aires de rabia o que pegaran un puñetazo encima de la mesa, que era que se tenía que demostrar que en 10 años había pasado tal umbral 5 veces ese temporal extraordinario para considerarlo un temporal extraordinario a los efectos de poner ahí el límite de la zona marítimo terrestre. Y casualmente el día 5 de octubre del año pasado, que hace un año, pues yo estaba en una mesa redonda a la cual me invitaron en la Universidad de Granada, a la Facultad de Derecho, para hablar de estas cosas, y estaba Losada, el profesor de hidráulica, muy disconforme con esta medida, y puso un PowerPoint explicando de por qué esto no podía ser y por qué, entre otras cosas, un deslinde se tenía que tramitar como mínimo en 10 años, con lo cual pues es verdad que no es muy práctico. Pero es que estábamos haciendo esa mesa redonda en la Facultad de Derecho un día 5 de octubre, que era un viernes, que fue cuando salió definitivamente el proyecto de ley del gobierno, y eso ya no estaba. Eso ya no estaba, con lo cual esa discusión de Losada pues ya no venía a cuento. Y ahora estamos esperando a que saquen el reglamento. Lo que dice la ley es que para la determinación de la zona marítimo terrestre se tendrá en cuenta las condiciones y los criterios que se establezcan en el reglamento que están por hacer, que están por sacarlo, y que vamos a ver lo que dice. De todos modos, nos hemos pasado 20 y tantos años durante los cuales los ingenieros de costas han hecho lo que han querido con la zona marítimo terrestre. Ya sé que no es precisamente el caso de La Manga, porque La Manga es arena, pero
es muy llamativo que el reglamento de costas hoy, tal como está en vigor, dice que para determinar el alcance del temporal se estará a las referencias comprobadas de que se disponga. Y la traducción que han hecho los ingenieros de costas de esto, especialmente en Canarias, es que la ola llega hasta ahí porque lo digo yo. Ellos dicen por observación directa. Por observación directa, con lo cual, si han hecho eso con un criterio que está establecido en el reglamento de costas, con la dicción que tiene hoy, igual pueden seguir haciéndolo con la regulación nueva del reglamento de costas, que ya veremos a ver lo que dice. Y en cuanto al tema de las compensaciones, pues no sé si alguno habréis escuchado un debate que hubo en Hora 25 en la cadena SER con Ángeles Barceló, al cual me invitaron, y estaba, entre otros, el secretario de Estado de Medio Ambiente, que dicen que es el que ha hecho la ley, y estaba haciendo esa propaganda tan intensa que han hecho los medios de comunicación del gobierno para decir que con esta reforma de la ley ya no hay un problema de inseguridad jurídica, ya no hay un problema de falta de compensación por la privación de la propiedad, y yo solamente decía, pero oiga, pues si es que eso no es verdad, si es que no es verdad, pero si es que es mentira. Y luego decía, no, porque esto ya está resuelto, porque los 75 años, decía, pero oiga, pero eso de dónde se lo saca, si es que es mentira. Y así fue. ¿Por qué es mentira? Pues es mentira porque lo que hay sobre eso es lo siguiente. Primero, se han sacado a la manga el artículo 12 bis. El artículo 12 bis dice que cuando haya que revisar un deslinde se van a dar 75 años. Muy bien, eso es correcto, de concesión. Revisan el deslinde, lo meten para adentro 75 años. Pero eso no va a afectar a los ciudadanos en general, porque los deslindes están tramitados prácticamente todos. Eso le va a afectar a 5, pero no más. Lo que va a afectar al conjunto de los ciudadanos es el artículo 2 de la Ley de Reforma, que dice que a los afectados que en este momento ya se les ha metido el deslinde para adentro, que son la mayoría, y tienen o deberían tener teóricamente, porque esa es otra, porque esas compensaciones no las dan, una concesión, que tiene una concesión de esas de 30 años, que actualmente la ley dice 30 años más 30 años, total 60 años, dice que se dará una prórroga, se podrá dar, de hasta 75 años. Entonces, una cosa es 75 años y otra cosa es hasta 75 años. Son dos cosas muy distintas. Digamos que la seguridad jurídica ha perdido porque el otro día sabíamos que teníamos 60 años y ahora no sabemos nada. No sabemos nada. Sabemos si de esos 75 nos van a dar 70 o nos van a dar 5. Pero además, eso viene con una trampa que hay que conocer muy bien el perfil psicológico de estos personajes que están detrás de los políticos, son los ingenieros de costas de la casa, para seguir la traza del significado creo que es el párrafo segundo, el artículo 2, que dice que esa concesión de hasta 75 años se podrá dar por plazos inferiores prorrogables a su vez. Quiere decir que igual nos podían dar una concesión de 25 años que se compusiera de 4 plazos de 5. Y tú dices, bueno, pero ¿esto qué utilidad tiene, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si usted me compensa la propiedad con mis años, ¿por qué me la hace a trozos? Yo creo que esto se debe a que hay un mecanismo que ellos lo han utilizado divinamente, que es el mecanismo del rescate de la concesión. El mecanismo del rescate de la concesión, pues en principio no hay nada que decir, porque todas las concesiones se pueden rescatar. De la misma forma que todo el derecho de propiedad de todos los países civilizados está sujeto a los intereses generales y puede ser expropiado, previa indemnización, igualmente toda concesión puede ser rescatada con un precio también. Sin embargo, el uso que están haciendo de esto los ingenieros de costas en España es un fraude de Estado, claro y evidente, o a lo mejor no muy evidente, pero sí para mí. Porque digamos que el mecanismo de pizarra consiste en que dicen, mire, le he metido usted el deslinde para adentro y le voy a dar la concesión de 30 años prorrogable por otros 30, pero mañana a las 8
poco a imagen de lo que hacía José Fernández en aquella entrevista, se la voy a rescatar, porque me hace falta a mí, por razones de interés público, ¿vale? Las concesiones se pueden rescatar no por capricho, por razones de interés público. El interés público está implícito en todos los proyectos de obras de la Administración. Una regeneración de dunas o un paseo marítimo. Aquí hay una urbanización y yo, que soy el jefe de costa, digo, no, que me gusta más esto con dunas y con nidos de gaviota o lo que toque. Fuera, proyecto de regeneración de las dunas aquí, o porque considero que hace falta para el esponjamiento de la costa o para lo que sea, me da igual. Rescate de la concesión. Hay un mecanismo fraudulento, perverso, miserable e indecente, a lo mejor soy un poco ambiguo, ¿no? Indecente a la hora de valorar económicamente los rescates de esas concesiones, porque tienen la indecencia de estar aplicando un artículo, no me acuerdo cuál es, del reglamento de costas que regula el rescate de las concesiones. Pero regula el rescate de las concesiones de los que quieren vender una paella en dominio público y tienen una concesión en la arena que no tiene nada que ver con la concesión indemnizatoria, la transitoria primera. Y consiste ese mecanismo en lo siguiente. Yo tengo una concesión para poner un restaurante por 5 años. Cuando han pasado 3 años, el gobierno me rescata la concesión por razones de interés público porque necesita ese suelo, entonces me indemniza. Y el valor de indemnización, dice el reglamento de costas, que será el valor de la obra no amortizada. Claro, es muy normal, es muy razonable. Es decir, que si yo me he gastado tanto en el edificio, los 3 primeros años le he sacado el beneficio de esa inversión, pero los 2 segundos años que me los quitan no. Entonces, la indemnización está en función de eso. Y por supuesto, que a nadie se le pasa por la cabeza de decir que me tienen que indemnizar por el suelo, porque el suelo es público. Claro, si yo pido una concesión para ponerla en la arena ya sé yo que no es mía, es del Estado. Vosotros podéis comprender que eso lo están trasladando a los rescates de las concesiones indemnizatorias, que son una compensación por la privación de una propiedad que incluye el suelo que era mío y me lo han quitado, y ya no lo tengo. Eso es lo que están haciendo. Ellos no valoran el suelo. No valoran el suelo, valoran el ladrillo, no el suelo. Ellos dicen que no, que el suelo, que no, que eso es siempre... Y claro, tú miras tu escritura, tú miras tu hipoteca y tú dices, pues yo sí que he pagado el suelo. Yo creía que el suelo era mío, pues no. Por esta vía se llega a maravillas de España, maravillas del esperpento español, que no sé si alguno habéis visto el documental que hice, que se llama Libres pero sin alas, en el cual ahora habla un afectado de Rota en Cádiz, en donde hay una situación de este tipo, una situación en la cual meten para dentro el deslinde y dicen que lo van a rescatar las concesiones, porque concesiones que ni siquiera las dan, ¿eh? Las concesiones solamente las dan cuando las tienen que rescatar, cuando tienen que hacer una cosa de estas que ni las dan, pero bueno, se anuncia en un proyecto de regeneración de la playa que se van a dar concesiones para luego rescatarlas, para hacer el proceso, la cosa esa del paseo y la regeneración de la playa y tal. Entonces hay un señor que se ha pasado toda la vida vendiendo pollos asados. Está soltero y vive en una casa que le hacía ilusión. Todo el esfuerzo de toda una vida de vender pollos asados, pues lo puso en una casa en primera línea, que es de la siguiente manera. La casa es pequeñita porque el señor no tiene familia, tiene 75 metros de vivienda, pero el jardín son 700 metros. Y este señor cobra 500 euros de jubilación de autónomos. Entonces le rescatan la concesión y él se va al expediente a ver los precios del rescate y le dan 136 euros por su casa. 136 euros. Y yo le decía, no, perdone, querrá decir usted 136.000. Dice, no me equivoco, 136. Y ahí está, en la película, en el vídeo, está llorando. Porque claro, este señor dice, ¿y yo dónde me meto? Y eso es lo que están haciendo estos señores. Y para eso es para lo que están utilizando el poder del Estado. Para eso.
poder democrático que les hemos dado votándolos para que hagan... Bueno, eso es lo que están haciendo con el poder que nosotros les hemos dado a ellos. Y ahora, estos señoritos que están diciendo que la seguridad jurídica va a prevalecer porque la ley... Bueno, pues estamos peor. ¿Por qué estamos peor? Porque cuando dicen que te van a dar esa concesión de hasta 75 años por periodos inferiores prorrogables, para mí, y si me equivoco, pues me he equivocado, pero para mí el objetivo oculto de eso es poder hacer un rescate de la concesión pagando por los años que queden hasta la primera prórroga, o que le queden al plazo que esté en vigor en ese momento. No tiene otra explicación. Porque ellos lo que quieren es tener las manos libres para hacer lo que quieran. Ellos quieren tener la libertad de gestionar la costa como les dé la gana sin tener que pasar por la inconveniencia de pagar las cosas. Y si te da una concesión por 75 años, que tenías otra de 30 antes y suma 105 años, no hay dinero en España bastante para pagar el rescate de esa concesión, si lo entendéis, es que no hay dinero. De la misma forma que el propio mecanismo de la ley de costas en su conjunto es un fracaso de pizarra por definición, un fracaso de pizarra por definición, porque se fijan unos objetivos divinos, que es devolver a la costa el esplendor de Adán y Eva, con la duna hasta allá y todo esto, pero no hay dinero bastante en España para pagar eso con una indemnización en dinero, etc. Entonces se sacaron de la manga la concesión de 30 años más 30 años. Vale, pero si esas viviendas se van a quedar 60 años en pie y ahora hasta quizás 105 años, entonces ¿cómo se despeja la costa? ¿Y cómo se limpia la playa? Lo entendéis, ¿no? Es que es una contradicción interna brutal. Y entonces la solución de ese nudo gordiano y la solución de esa contradicción es un fraude de Estado. Y ese fraude de Estado es el rescate de la concesión a precios ridículos. Y eso es lo que están haciendo, donde pueden, no en todas partes. Y entonces, para mí, esta reforma de la ley de costas, en el apartado ese de las compensaciones, que está regulado en el artículo 2 de la ley de reforma, yo creo que eso es un instrumento de estar todavía más inquietos, es un instrumento para, de luego, para seguir adelante y profundizar en las técnicas de la expropiación sin indemnización. Vale, otro tema. Paso rápidamente por el tema de los establecimientos de playa, porque la cuestión que se había generado era que desde el inicio de la ley de costas había establecimientos en la arena, en concesión y en autorización, que excedían con mucho las superficies máximas y las distancias mínimas, y si no, os pasáis por Torremolinos, las superficies que están reguladas en la ley de costas, de 100 y 50 metros, creo recordar, y eso no se había controlado, realmente no se había controlado. O sea, yo cuando he estado en Málaga, una vez que fui también allí, que me dijeron que fueron a dar una conferencia a Torremolinos, precisamente la Federación de Establecimientos de Playa Andalucía, pues bueno, allí los establecimientos que hay encima de la playa los tenéis que ver, son establecimientos muy grandes que yo no creo que cumplan con las medidas y que tienen incluso hasta sótanos de hormigón en la arena. Sótanos de hormigón en la arena. Y claro, cuando empezaron a meterse con eso, pues hubo una reacción que me parece muy razonable. En la Federación Andaluza de Establecimientos de Playa tienen 45.000 puestos de trabajo, esto es una cosa muy seria. Y lo que han hecho ha sido retirar la referencia que había en la ley de costas a las superficies máximas y distancias mínimas de uno a otro y decir que eso lo regulará el reglamento. Y cuando lo saquen en el reglamento veremos a ver lo que pone. Pero en todo caso, el reglamento es mucho más flexible que la ley porque lo puede cambiar el gobierno y la ley no la puede cambiar el gobierno, lo pueden cambiar las Cortes, que sigue siendo el gobierno, eso es todo igual, pero las Cortes. Y sí que hay cosas que han mejorado, algunas pequeñas cosas que han mejorado, por ejemplo, se permite hacer algunas cositas más con las de consolidación, de la servidumbre de protección, si bien están sometidas a algo que es muy difícil de concretar, que es una mejora de la eficiencia energética de ese edificio,
Ahora se pueden vender las concesiones, antes no se podían vender. Ahora el plazo para avisar de que nos hemos cambiado titular de la concesión es de 4 años, antes era de 1 año, pues bueno, son cosas que es innegable que son una mejora. Pero yo creo que la ley en su conjunto no es ninguna alegría para los afectados, por lo menos para los afectados que tienen una propiedad que la han perdido. Y hay unos aspectos que me gustaría comentar, y ya termino, que son los de la posible inconstitucionalidad de la ley de reforma. Que no me conozco yo en profundidad ni nada, lo que he visto ha sido notas de prensa del recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Partido Socialista, y lo han presentado también, creo que Andalucía, Canarias y Cataluña, me parece. El tema de los 11 núcleos que se salvan. El otro día, ¿habéis visto el escarabajo verde? El otro día, de la segunda cadena, que hablaba el director general de Costa, le preguntaban por el tema de los 11 núcleos. Y le dice, oiga, la periodista, dice, oiga, director general de Costas, ¿cómo puede ser que, porque no agrede al derecho de igualdad, esto de que ustedes cojan 11 núcleos, los que a ustedes les parecen, y los quiten del dominio público y los demás que se aguanten? Dice, no, porque esto es una primera medida que se ha tomado la ley, pero esto no quiere decir que con los mecanismos legales de desafectación no se puede hacer lo mismo con otros núcleos de población que estén en la misma situación. No puedo estar de acuerdo. Porque el artículo 18 de la Ley de Costas, que regula la desafectación, dice que para que haya desafectación se tiene que dar una condición, y es que esos terrenos no pueden ser dominio público natural. Sabéis que esta Ley de Costas es la primera que establece una doble definición del dominio público. El dominio público natural, que es el de toda la vida, el que estaba explicando, y luego el dominio público artificial, que son una serie de categorías que se le añaden como colgajos y como pegotes, entre ellos los terrenos que fueron y han perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa, artículo 4.5 de la Ley de Costas. Los acantilados, los terrenos que se compran para sumarlo al dominio público, todo esto es dominio público artificial del artículo 4. Entonces, dice la ley que para desafectar esos terrenos tienen que ser dominio público artificial. O sea, la ley prohíbe desafectar, es decir, esto ya no es dominio público, eso es desafectar los terrenos que son dominio público natural. La ley de reforma coge y dice, estos 11 núcleos se excluyen del dominio público. Pues es contrario al artículo 132.2 de la Constitución. Seguro, absolutamente seguro, que el Tribunal Constitucional, si no funciona con un régimen de mayorías políticas, entonces, con lo que está haciendo, pues ya no, en fin, no sé ni para qué lo queremos, ¿eh? Pero si funcionara con criterios de rigor jurídico, tendría que declarar eso inconstitucional. Porque si la Constitución dice la zona marítimo terrestre y la playa son dominio público, la ley no puede decir esto es zona marítimo terrestre o playa, pero yo digo que eso no es dominio público, eso no se puede hacer. Lo siento mucho, pero no se puede hacer. Con lo cual, yo creo que eso lo van a hacer inconstitucional. Hay un artículo que no tiene ningún sentido, en el que se dice que el delegado del gobierno puede prohibir actividades en la servidumbre de protección. No tiene ninguna competencia el Estado en la servidumbre de protección, pero es que además, cuando salió la Ley de Costas, en el 88, la servidumbre de protección la gestionaba el Estado. Y la sentencia 149/91 del Tribunal Constitucional sobre el ajuste a la Constitución de la Ley de Costas del 88, dice, sí, esto no se ajusta a la Constitución. El Estado no se puede atribuir a sí mismo la gestión de la servidumbre de protección, porque eso es ordenación del territorio, y la ordenación del territorio dice la Constitución que es competencia de las comunidades autónomas. Y ahora insisten otra vez, pero que insisten, en atribuirse la competencia de eso, pues no pueden, y eso pues no tiene ningún sentido y tal. Luego hay una cosa que me maravilla mucho, y me parece extraordinario, que estemos viviendo en un país en el cual pueden pasar brutalidades como esta, que es el tratamiento de la isla de Formentera.
y lo digo con mucho respeto a todos los afectados de la isla de Formentera, agrupados en el colectivo Salvar Formentera, que se preocuparon muchísimo de defender sus intereses colectivos, que estuvieron también en el Parlamento Europeo y tal, pero con todo ese respeto digo que esto es muy surrealista. No es que sea injusto ya ni que sea una brutalidad, sino que es muy surrealista. Y consiste en lo siguiente, dice, en la isla de Formentera, en donde sean sensibles las mareas, el dominio público se va a delimitar por la marea alta. Donde no sean sensibles las mareas, por los máximos temporales. Para entender que eso es disparatado, hace falta comprender toda la historia de las leyes de puerto, de la que he dicho, 1880 hasta todas, absolutamente todas, que distinguían entre los espacios donde son y donde no son sensibles las mareas. ¿Dónde son sensibles las mareas? En el Atlántico. ¿Dónde no lo son? En el Mediterráneo. Pues en ninguna parte del Mediterráneo, en ninguna. Por lo tanto, donde son sensibles las mareas se fija por la altura máxima de la marea, y donde no lo son, el Mediterráneo, por el temporal ordinario. ¿Alguien se puede imaginar, cuando todo el mundo sabe que la marea no es sensible en el Mediterráneo, que haya un islote que es como esta mesa, un poco más grande, en ese mar Mediterráneo, que tenga unas partes donde las mareas sean sensibles y otras donde no sean sensibles? ¿Hay algún capitán de la marina mercante, algún práctico de puerto, algún navegante o algún pescador que se atreva? No. Entonces, ¿eso qué finalidad tiene? Pues yo no lo sé, pero a mí me aterra la consecuencia. La consecuencia es que donde ellos digan, a lo mejor aquí habría que poner donde ellos tengan un buen amigo, pero vamos a poner donde ellos digan, el dominio público se va a fijar por el alcance de la marea. Pero, como la marea es esto, en el Mediterráneo, el dominio público va a ser así, de 5 centímetros. 5 centímetros. Yo he visto meter en Lanzarote el dominio público 2,5 kilómetros adentro porque decían que había... Por lo cual, a lo mejor nos podemos encontrar que alguien hace un deslinde en la isla de Formentera en donde el dominio público va a tener 5 centímetros. Enhorabuena para los propietarios. Y esto no viene solo. Esto viene en asociación con la disposición adicional quinta, que algo decía de ella hoy en lo que ha salido en prensa, de la entrevista. La disposición adicional quinta de la Ley de Costas dice que cuando se revise un deslinde, los antiguos propietarios, si el deslinde se viene hacia el mar, van a recuperar automáticamente las propiedades de las cuales eran dueños en su momento antes del deslinde. Yo no puedo dirigir una crítica contra eso, porque yo estoy defendiendo a los afectados por la Ley de Costas. Si los afectados por la Ley de Costas recuperan sus propiedades, pues yo no tengo nada que decir, con lo cual yo no debo levantar la voz contra esa disposición adicional. Pero me despiertan muchas suspicacias, porque siendo la Ley de Costas tan dura como es, y la política de costas tan dura como es, y la gestión tan dura como es, ¿cómo puede ser que esta ley se salga del carril de todas las leyes de costas anteriores que decían que si pasa eso, es decir, esos terrenos que son públicos, son del Estado, que la línea se viene más hacia el mar, los terrenos sobrantes son patrimonio del Estado. Patrimonio del Estado. Y esta Ley de Costas introdujo un cambio, como he dicho antes, dominio público, naturaleza artificial. Si la línea se viene para acá, esos terrenos no son ni siquiera de patrimonio del Estado, siguen siendo dominio público artificial. ¿Y cómo puede ser que la historia haga un bucle y que de pronto esos terrenos no sean ni dominio público artificial ni tampoco patrimonio del Estado, sino que sean recuperados por sus antiguos propietarios? Y otra cosa, si lo quieren regular así, ¿cómo es posible que hayan dejado en vigor el artículo 4.5 de la Ley de Costas? Porque ese artículo 4.5, voy a volver a repetir qué dice ese artículo, son dominio público los terrenos
que han perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa. O sea, que se viene hacia el mar la línea para el mar y lo que queda sigue siendo igual dominio público artificial. Bueno, pues ese artículo 4.5 dice lo contrario y viceversa de lo que dice la disposición adicional quinta. Lo contrario. Dice, bueno, ¿qué han pretendido al hacer este jeroglífico? ¿Ha sido un problema de mala técnica jurídica o estamos ante una conjura para favorecer a los amigos? Porque yo, José Ortega, no me creo que vaya a haber una revisión de los deslindes masiva para que de pronto el Estado pierda un 70% de los terrenos que ha costado tanto ganar a base de tanta trampa como han hecho, tanto abuso y tanto engaño. Y que de pronto diga, ah, no, sí, venga, vamos a hacer una revisión no, la línea para hacia el mar y estos que vuelvan a tener sus propios... No. O sea, no. Pero entonces, ¿para qué sirve esa disposición adicional quinta? Pues yo no lo sé. Y esto es una conjetura, no es una afirmación. Y la conjetura es, esto es para hacerle un favor a los amigos. Y a lo mejor, que es lo que hablaba con el periódico el otro día, a lo mejor resulta que en este momento en el que estamos hablando ya hay un expediente de trámite de revisión del deslinde de los amigos, pero en secreto. En secreto. Lo mismo que han hecho desafectaciones, como por ejemplo una gloriosa desafectación que hizo el último año el gobierno socialista de la playa en Santa Margarita, en el término de Rosa, en Gerona, con la broma de, a ver si esto se parece a la manga o no, la broma de 10.000 viviendas y hoteles en el dominio público, 10.000 viviendas y hoteles en el dominio público, dicen, no, esto no, desafectación, fuera, desafectado, en agosto, que no se entere mucho la gente y tal. Pues entonces a mí me da por pensar que a lo mejor esa disposición adicional que parece tan estupenda y tan generosa, yo es que no veo el paisaje de una España en la cual los afectados estén recuperando sus propiedades así por esa vía de esa disposición adicional quinta. Así que nada, se puede hablar mucho más y tal, pero es que se vuelve una lata para vosotros, un tormento. Dígame. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa, para que sea algo dinámico, levantar la mano los que queréis hacer una pregunta, hacemos una ronda de preguntas, cuando termine, José a pregunta va contestando, cuando termine esa ronda volvemos a hacer otra por si hay personas que quieran hacer dos preguntas, así no es más dinámico, ¿no os parece? ¿O parece bien? Vale, venga. Yo pregunto primero, ¿el mar menor es mar o no es mar? Un segundo, justo, ¿qué más? Miki. Sí. Bueno. Pregunto, segunda pregunta, 180.000 toneladas de arena se han llevado de la manga a la zona al otro lado. ¿Por qué la gente que tiene una propiedad y paga el IBI, plusvalía, si lo vendes, lo que diga el Estado de lo que tú tienes en el registro, pero el registro no te lo registra? ¿Qué problema hay ahí? Pregunto. Eso tiene que ver con lo que he dicho antes, de que ellos tienen que estar muy sueltos para hacer la gestión de costas como quieran. Por ejemplo, mire, yo cuando hice la reforma de la ley que yo escribí, yo puse una cosa, y yo dije, no se podrá hacer una obra de cirugía estética, de lujo, en la costa, hasta que no se hayan hecho todas las reparaciones urgentes de lesiones graves que tiene la costa. Eso tiene que ver con el hecho de que hay una playa artificial, entre otros sitios, en Candelaria, en Tenerife, y otra que querían hacer en La Palma, en Tazacorte, Llano de Aridane, donde la naturaleza no quiso ninguna playa, porque lo que hay en Candelaria es un acantilado, 20 millones de euros. Y sin embargo, hay espacios en el litoral mediterráneo que se están perdiendo por erosión marina y porque está entrando el mar sin remedio y nadie hace absolutamente nada. Y entonces, esto cuando hicimos una jornada de ley de costas en Valencia, organizada por la plataforma, yo lo comenté con un ingeniero del Politécnico
de Valencia, que no era ni siquiera ingeniero de costa, era un ingeniero que trabaja en estas cosas y tal. Y me dijo, y dije, oye, ¿tú estás de acuerdo con esto? Y dice, no, porque eso nos ata de pies y manos. Eso nos ata de pies y manos. Es muy indecente que cuando hay gente que está perdiendo, simplemente perdiendo su propiedad, porque está entrando el mar en el comedor, o porque amenaza el mar por entrar en el comedor, porque hay una regresión que además está ocasionada en el 90% de sus causas por un obstáculo artificial, que es un puerto y todo esto, tengan que soportar que el Estado no haga absolutamente nada, pero ni un poco, y que ese mismo Estado coja 20 millones de euros y los ponga en un acantilado a pico a hacer ahí una playa. Es indecente. Mire, en el Saler, en Valencia, entró el mar delante del paseo marítimo y el paseo lo hizo pedazos, pero lo hizo pedazos hasta el extremo de que pasó un señor con una moto y se cayó en la grieta con moto y todo. Y la jefa de costa de Valencia, cuando fueron los vecinos allí a decirle, oiga, ¿por qué no arregla esto? ¿Sabes lo que le dijo? Que no iba a hacer absolutamente nada, que dejaba el paseo así, como estaba, así, con todas las conducciones al aire, porque lo que están haciendo ellos es que tienen una alianza secreta con el mar para que la gente se tenga que marchar donde ellos consideran que tiene que marchar, pero por razones de peligro y de ese tipo de situaciones. Y entonces, por lo que usted me dice de que si se han llevado arena de aquí y la han puesto allí, todo el mundo está yo tengo... aquí lo saben, ¿eh? Pues ahora están así. Verticalmente las fotos aéreas, lo tienen ustedes que parecen unas piscinas de toda la zona del Mar Menor que se la han llevado. Ellos hacen la gestión y ellos hacen la regulación. Mire, ahora mismo el reglamento de costas que lo están haciendo, hay una comisión nombrada para redactar el reglamento de costas. ¿Usted quién piensa que está en la comisión? ¿Usted cree que han llamado a la comisión a gente de fuera? ¿Usted cree que ha llamado de la comisión a los afectados para que formen parte de la comisión? ¿Usted piensa que han llamado a algún abogado que entienda de cosas para la comisión? No, señor. Son ellos, son los ingenieros de costas, los que luego tienen que hacer la gestión y hacer esa arena y llevarla donde ellos quieran, los que están haciendo la regulación para después trajinar la arena como tengan por conveniente. O sea que el problema consiste en que al final si vamos a preguntarnos ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? La causa remota de la mayoría de esas preguntas y de esas cosas que no funcionan es que son 4 o 5 ingenieros de caminos, canales y puertos los que están gobernando el tema, están controlando el Estado y están llevando el tema como quieren, con el partido A o con el partido B. Mira, fíjate que lo que dice justo es que aquí en los años 80 hubo unos tragados en el Mar Menor, a finales de los 70 o algo así, principios de los 80. Entonces estos tragados que hicieron en el Mar Menor sirvieron para hacer playas artificiales en la costa marmenorense que no toda la costa, desde San Javier hasta aquí hasta Los Nietos, la arena que hay es artificial debido a tragados que hubo en el Mar Menor. Estos tragados al final han generado, como aquí hay una playita que es la primera playa del término municipal de San Javier, se llama la Ensenada del Encanto. Esa playa, pues si te ves fotografías de hace 40 años o 35 años, pues tenía 10 metros y ahora tienen 2. Entonces, en el nudo del Linde, el problema de esta historia, en el nudo del Linde, claro, marcan desde donde se ha quedado la playa. Y hay una profundidad, la máxima profundidad, para que te hagas una idea del Mar Menor, son 7 metros, me parece, o 6 metros así, ¿no? Bueno, pues ahí hay 12 metros. Entonces, claro, lógicamente la arena se mueve, y entonces eso ha generado que una playa que tenía 10 metros pues tenga ahora 2. Pero en el nudo del Linde al final luego hay problemas, pero es que lo más alarmante de esto es que una jefa de costas que llevaba 8 años en su cargo no lo supiera. ¿Sabes? Cuando estuve en el Parlamento Europeo en 2010, una de las cosas que decía yo era que el reglamento de costa, cuando establece la regulación del procedimiento para hacer obras en la costa, parte de la base errónea de que no hay afectados, interesados, ciudadanos me refiero, porque en el dominio público, como no puede haber ninguna propiedad privada, pues ellos no le dan traslado absolutamente a nadie. No le dicen a los vecinos, mire, voy a tramitar este procedimiento porque si usted se quiere personar como interesado. Y eso es un error más de otros muchos de regulación, no ya de gestión, sino de regulación, porque efectivamente sí que los vecinos que están viviendo en esas playas no es que sean interesados, es que le va el sacrificio de toda una vida, si después le van a hacer un deslinde y se lo meten para adentro. Y esto es lo que habría que intentar
Y no podemos conseguir, porque el Estado sigue siendo una mole y un monolito granítico, de decirle, oiga, ¿por qué no cuentan ustedes un poco con la sociedad y con el punto de vista de las asociaciones de perjudicados, de la gente? Pues esto lo haríamos ver, una nueva regulación de los proyectos de obra, tal y como está recogida hoy en el reglamento de costas para los que estén en el entorno. Hombre, de la misma forma que se van a hacer, que es una enmienda del PDP en el Senado, contribuciones especiales, a pagar por los vecinos, esto es nuevo, de la reforma, para financiar las obras públicas en la costa, pues joder, si encima resulta que no solamente que nos van a afectar esas obras, sino que además las tenemos que pagar, somos interesados por partida doble, ¿no? O sea que debería ser así, pero como estamos en un país manifiestamente mejorable, pues hoy por hoy no es así. Miki. Antes ha dicho que los chiringuitos de Andalucía tenían una especie de concesión administrativa o algo así. ¿Que tenían qué? Una concesión administrativa del dominio. Creo que con la nueva ley de costas y en la televisión cuando salió, puede ser que los restaurantes de la playa de Barbarosa habían conseguido una concesión administrativa, ¿puede ser? No. Salió en la televisión. Los restaurantes del paseo marítimo a la Malvarrosa tienen una concesión, o tenían una concesión, por lo que yo sé, por 5 años. Y el problema que tenían con la ley consiste en que habían ido pidiendo, ellos tenían la concesión con sus metros, pero ahí hay mucho uso y hay mucha ocupación y hay mucha gente que pasa, entonces esos metros se les quedaban pequeños. Y entonces dijeron, vamos a pedir junto a la concesión una autorización, son cosas distintas, de temporada, con una terraza para poder atender los picos de demanda que hay en verano, y luego la terraza la desmontamos. Vale, se les daba las autorizaciones. Entonces, con el tiempo, cogieron y dijeron, pues vamos a cubrir las terrazas. Entonces, las terrazas las cubrían y ya, sí. Y después que habían cubierto las terrazas, pidieron autorización para poner más terrazas más por fuera. Y yo no digo que eso no tenga que ser así, porque mientras que haya demanda, pues habrá que satisfacer la demanda. Lo que no puedes hacer tú es establecer un criterio rígido desde el Paseo de la Castellana sin saber si el mar es verde o azul y creerte que tienes, porque realmente no sabes cuáles son las necesidades. Pero aparte de eso, a mí cuando me consultaron ese problema, aunque no es parte de la pregunta, yo lo que decía el Ayuntamiento de Valencia era que tenían que pedir la desafectación, porque el paseo marítimo de la Malvarrosa de dominio público, sin ningún sentido, porque eso se le tenía que haber dado ya a la ciudad, porque eso forma parte del entorno urbano. Eso no es una playa, eso es un paseo marítimo, es un vial público municipal en teoría. Y ahora viene la pregunta, que se Ay, perdona. Muy astuto, Miki. Vale, yo tengo un restaurante parecido a los de la Barbarosa, ¿no? Tienen una terraza y un paseo marítimo y todos los años pues tengo que pedir permiso a costa para que concedan esa terraza, esa administración, ¿no? ¿Puedo pedir una concesión administrativa también, como los otros restaurantes? ¿O eso depende de...? Claro que puedes pedir una concesión administrativa, porque tú sabes, la diferencia que hay entre una autorización y una concesión es que la concesión es estable en el tiempo y en cuanto a su estructura física, mientras que la autorización se da por una temporada. Se puede hacer o no en el marco de los servicios de temporada que establece el Ayuntamiento. Pero si tú presentas una solicitud de concesión por 5 o 10 o 15 años, lo que sea, porque ahora se puede pedir hasta 75 años, y te la da, pues la tienes y la explotas, y si no, pues habrá que hacer recursos, lo que sea, pero como poder pedirla, eso por supuesto que puede. A través del ayuntamiento. No, a través del ayuntamiento no, pero para pedir la concesión, espérate a que salga el reglamento de costas para ver cuáles son las superficies máximas que establece el reglamento de costas, a ver si te ajustas a ella o no, y eso no tiene nada que ver con el ayuntamiento. No, pero es que yo conozco el tema de Miki. No es dominio público marítimo terrestre lo que está él solicitando la concesión. El dominio público local lo que tiene es la banda de tránsito de los 6 metros, que es el paseo marítimo. En su de tránsito no podrás poner nada. Claro. No podrás. Es otra cosa. Detrás sí. O sea, en la sesión de tránsito no. El dominio público.
Pero entonces yo pregunto, ¿el ayuntamiento por qué me cobra mi plusvalía si Costas me dice que no puede hacer nada? Me lo explico, a ver si me... ¿Plusvalía o IBI? No, plusvalía e IBI, las dos cosas. La plusvalía no tiene nada que ver con esto. La plusvalía es la diferencia del valor de la propiedad de cuando la Sí, pero compramos. si no soy propietario, según Costas, y el IBI me lo cobran hasta ahí, y según Costas, estoy aquí. ¿Su situación cuál es con relación al dominio público? ¿Qué tiene? No, yo tenía, o sea, aquí muchísima gente tenía la propiedad, por ejemplo, hasta donde está usted, por escritura pública, con todas las de la ley, según estaban los mojones en el año 69, que esto era Centro de Interés Turístico Nacional. Y al ser Centro de Interés Turístico Nacional, la playa se la entregaron al ayuntamiento. El ayuntamiento no la recogió y entonces la playa dijo Tomás Maestre que era suya. Y conforme a eso, entonces a los demás nos han cogido desde donde nos la ha vendido, que no ha sido la playa, ahí nos han metido los mojones para adentro. Unos sí y otros no. O sea, usted va por la playa y verá usted. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por allá. Depende del quien le dé la gana. ¿Usted qué le ha tocado, el sí o el no? A mí, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero al lado mío, han hecho un edificio hace 4 días y tiene el mojón donde está usted y yo que le he ido con usted, me lo ponen aquí. Bueno, pues muy bien. Pero a mí me cobra el ayuntamiento hasta ahí, Hacienda me cobra hasta ahí si yo vendo y la plusvalía me la cobran hasta ahí si yo vendo. ¿Me explico o no? No, porque... No, usted no puede vender... Mire, para empezar, usted es... En el registro soy propietario. Pero no lo es. No lo es. Usted no puede vender... Me lo cobran todo. Perdone, usted no puede vender. Si usted vende, aunque esto se está haciendo y se está formando en España una bomba de relojería muy peligrosa, porque en cuanto haya uno que haya comprado así, en esas condiciones, que diga, uy, si este no era propietario, porque no podía serlo, porque eso era propiedad pública, y va al notario y dice, manifiesta ser propietario del siguiente inmueble, 2 puntos. Puede ser No, según registro. No. Déjame que le explique. Uno de los baldones más importantes de la política de costas en España es que estos son expertos en meter la línea para adentro, en generar unos cambios patrimoniales y civiles que luego no resuelven. Es decir, durante esos 100 años que yo he dicho antes de la primera ley de puertos, la función de los señores estos era poner la línea y nada más, porque cuando ponían la línea eso no tenía efectos civiles, quiere decir que ponían la línea, por ejemplo a Federico le ponían la línea con ese del linde de los 50 o por ahí, y eso no tenía efecto civil, porque la ley... Son casas de 1880. La ley no decía que esa... La ley no decía que cuando yo pongo la línea aquí usted pierda propiedad. Eso era un tema que venía luego con juzgados y tal. Con lo cual, la tarea de estos señores no era más que poner la línea y después se iban a casa. Pero como ahora la ley dice que si yo pongo la línea aquí usted pierde la propiedad automáticamente por el mero hecho de que yo haya puesto la línea aquí porque he querido, la tarea del ingeniero ya no es la de poner la línea aquí, es la de poner la línea aquí y luego sanear el desfalco que han hecho con todo eso, de que resulta que yo era propietario, ahora no soy propietario. Tienen que hacer un mandamiento al registrador de la propiedad, que no lo hacen, y está recogido en la ley nueva, menos mal, para que se cancelen esas inscripciones, y tienen que darle la propiedad de oficio. Y ellos tienen un plazo también para darle a usted la concesión, ¿he dicho la propiedad? La concesión, le tienen que dar la concesión de oficio, y esto no lo hacen. Porque su caso es un caso gemelo, el de miles de personas que hay en España, que es el caso del limbo jurídico en el cual estos sujetos que han hecho los del linde, que han puesto la línea, que han seguido con su inercia, es decir, yo pongo la línea que es lo que me divierte, lo demás no me divierte nada, no tengo personal suficiente para tramitar las concesiones, no lo resuelven, lo dejan completamente en el aire. Esto es terrible lo que está pasando en España. Mire, la primera vez que estuve en el Parlamento Europeo, 20 de enero de 2009, para hablar del tema este de la denuncia, de la queja y tal, esto lo conté así. O sea, ellos le quitan a usted la propiedad
y usted no le dan la concesión, y lo que están diciendo es que no lo hacen porque no tienen personal, porque no tienen medios, con lo cual yo lo que conté allí era, el Estado tiene medios y tiene personal para quitarme la propiedad, pero no para indemnizarme por la privación de la propiedad, y eso es lo que están haciendo. Y entonces lo dejan así, en el aire, y usted apáñese. Y ahora le cuento una cosa, de cómo este bloque de poder que no tiene clasificaciones nada más que en etiquetas teóricas, es decir, yo soy un partido, yo soy el gobierno, yo soy la Corte, yo soy la Audiencia Nacional, yo soy el Consejo de Estado, yo soy el Tribunal, es todo lo mismo. Lo que ha hecho ha sido, se me ha ido la idea, que, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el concepto de lo que podríamos llamar una concesión virtual. Es lo siguiente, hasta hace poco, a usted le tramita un deslinde, se lo meten para adentro y le quitan la propiedad. Entonces resulta que no le dan la concesión porque ellos no le pegan un palo al agua. Pasan 10 años, usted pide la concesión y al final se la tienen que dar. Y le dicen, no, yo le doy la concesión empezando por la fecha en la que se aprobó el deslinde. Y usted dice, no, usted perdone, la concesión empezará hoy, que usted me da la concesión. ¿Qué rollo me está metiendo a mí de cuando empezó el deslinde? La Audiencia Nacional, hasta hace poco, le daba la razón a los vecinos. Dice, hombre, si el día 1 de diciembre de 2002 le da usted la concesión, tendrá que empezar ese día, no cuando usted le dé la gana. Bueno, pues eso también ha cambiado. Y ahora lo que dice la Audiencia Nacional es que la fecha de inicio de esa concesión es cuando se aprobó el deslinde, no cuando le dan la concesión. Con lo cual, si se fija, con esa sentencia, la Audiencia Nacional lo que ha hecho ha sido, escribiendo un papel, escribe una sentencia, es salvar un problema gravísimo que ha originado al Estado y que ha originado a la sociedad este grupito de ingenieros de costas que no daban las concesiones, con lo cual es que todo este montaje burocrático administrativo que hace falta para tramitar las concesiones y que ellos dicen no las doy porque no tengo equipo, no tengo material, no tengo gente y no tengo posibilidades, se ha salvado con una sentencia, porque esta sentencia se puede calificar de la concesión virtual. Si usted no tiene una concesión, pero la tiene. ¿Por qué? Porque estamos en España, que es un país donde puede suceder absolutamente de todo. Y entonces con esto, pues usted me dice, pero señor Ortega, ¿cómo puedo tener yo una concesión si a mí no me la han otorgado? Pues porque estamos en España. Y ahora, con este artículo segundo de la ley de reforma que dice, los que tengan la concesión esto de los 30 años, la podrán prorrogar por hasta 75 años cuando vence, etc. Todo el mundo muy atento. Todo el mundo tiene que estar muy atento porque habrá gente que no sabrá, porque no te vienen a casa a decírtelo esto, ¿eh? Oiga, usted no tiene concesión, pero le advierto que la tiene, pida la prórroga. Porque digamos que nos están obligando a tener poderes paranormales, ¿no? Saber que aunque no tengo la concesión, la tengo. Y si no estamos advertidos que la teníamos, no podemos pedir la prórroga. Y si no pedimos la prórroga, se acabó. Nos echarán de casa y nos tirarán la casa al suelo. Y eso es lo que puede pasar por culpa de esta calamidad de España en la que vivimos. Salva. Sí, nada, yo quería preguntar una cosa que siempre me ha albergado duda, que aquí, no sé, en la manga no veo gente que se muestre en esa postura, de la vivienda que tiene, bueno, que tuvo Tomás Maestre, que ahora disfruta sus hijos, me imagino. No sé si la conocerá, que es un delta natural que tiene el canal del Estacio, de 15 metros cuadrados. Ese delta originariamente antes de hacer el puerto daba Mar Menor y tiene su playa. Cuando hizo el puerto se aseguró Tomás Maestre de cerrar esa playa con 2 muros de tal manera que quede inaccesible tanto por barco como peatonalmente. Entonces, a día de hoy, Tomás Maestre, bueno, la casa de Tomás Maestre ya ha fallecido, tiene una casa con playa privada. Y quería saber si eso, en términos legales, es posible o estos son las trampas que tiene la ley de costa de que actúa con doble colador, depende de qué personas sean. Hasta el punto de que yo en verano, cuando paso de un barco turístico, cuando paso por el canal del Estacio, hay una dársena que se acerca a la vivienda, una dársena marítima.
me acerco allí y a veces cuando me ven los hijos de Tomás Maestre me dicen, oye, aquí no puedes pasar, esto es propiedad privada. Me dicen, este agua no es agua, es tierra, acepto legal. Pues yo, si te pasa eso, lo que haría sería directamente irme a juego de instrucción y presentar una denuncia por un delito de coacciones, porque eso no se puede hacer, no hay forma de salvar eso, ninguna forma, con arreglo a la ley, ninguna, nada. Y supongo que la ley no distingue, los funcionarios sí, ¿no? A mí también me comentaba un periodista del diario El País qué pasa con la zona de Andratx en Mallorca, que es donde tienen las casas, las modelos de alta costura y de alto copete, los actores estos, que pasa algo parecido, ¿no? Que te encuentras prohibido el paso, bueno, este tipo de situaciones. Yo creo que los derechos de los ciudadanos se tienen que ejercer, pero no solamente para la defensa de los intereses propios, sino para el ejercicio también de la acción pública. Es decir, la ley de costas contiene la acción pública, creo que es el artículo 109, que dice que cualquiera puede exigir a la administración cumplimiento de la legalidad derivada de la ley de costas y además, por si te interesa saberlo, dice que la administración indemnizará a los que denuncien en los gastos que hayan incurrido en relación con esa denuncia. Con lo cual, imagínate que te vas a un abogado, el abogado se estudia la situación, hace un dictamen o hace una denuncia, hace yo no sé qué, y te cobra y tal, y tú vas y presentas, y teóricamente el Estado te tiene que pagar, porque digamos que es indudable que la legalidad de la ley de costas se está vulnerando. Hay un expediente hace años ya iniciado desde el INE en esa zona, igual que en Puerto Mayor. ¿Será estos expedientes que tienen muchos recursos? Sí, claro, Tomás Maestre era abogado, es especialista en recursos y la familia también. Pero vamos, Trinidad Pérez Mateo en Murcia tiene... Nada, si tengo que ir allí porque está el problema de la vez que me acerco, tengo a los que me trata de que aquí. De hecho, hace porque no hay posibilidad de acceder solamente por el programa maestre y hay una puerta, una barrera. Ramón. ¿Afecta por igual la ley de costas a los particulares que a las comunidades de vecinos? O sea, si una persona en particular tiene un chalet individual, se le puede expropiar y hacer una concesión del uso de la parcela que utiliza. Pero ¿qué pasa con un vecino que tiene una vivienda en primera línea, en un bloque, y el vecino de al lado ese no le afecta para la ley de costas? Como la tuya. Pues el vecino que vive en la primera línea tiene que recibir la concesión y habrá que redefinir las relaciones civiles de ese propietario con la comunidad de propietarios. En teoría, la comunidad de propietarios, si afinamos, también debería de recibir una concesión referida a la cuota de participación en la comunidad de ese vecino. No es algo que se suele plantear, pero me parece una pregunta muy razonable y yo creo que la solución es esa. Se tendría que otorgar la concesión sobre ese inmueble en cuanto sí, al uso del local o de la vivienda a favor del titular del local, pero no me parece que sea descabellado que la comunidad participe también en el derecho de concesión en cuanto a los posibles elementos comunes y en los términos de la ley de propiedad horizontal. Sí. Sí, yo no creo que sea ajena a la comunidad ese derecho. Es que hay bloques, la mayoría, que son perpendiculares al mar. Y claro, hay vecinos que tienen las cabeceras de playa, esas sí están afectadas por costas, porque está en el medio ambiente, pero hay otros que están a mitad del bloque que no. Las piscinas de las comunidades, por ejemplo, ¿eso da por concesión o eso les toca? El registrador no toca. Si la piscina es comunitaria, y está en el dominio público, es indudable que el titular de la concesión tiene que ser la comunidad, eso no tiene ninguna duda. Pero dentro de un bloque de vecinos, a unas viviendas se les puede expropiar o dar una concesión y a otros no por el hecho de que esté más cerca del mar. No es que esté más cerca del mar, es que esté o no esté en el dominio público y por supuesto que se le puede expropiar porque es lo que dice la ley. Si te ponen la línea y con arreglo de esa línea el primer bloque de apartamentos queda en el dominio público. Y eso pasa, por ejemplo, en la Albufereta de Alicante, pues está así. Hay un edificio en el que la línea, ¡pum!, le pilla 1,5 metros. El pillarle 1,5 metros
hay una parte del salón de esas viviendas que está en el dominio público y el resto no. Y el resto de ese mismo local no. Y por supuesto que las que están por detrás tampoco. El edificio de nuestra... Y no... Y funciona así, y ya está. Y tiene mal arreglo legal, pero bueno, se puede buscar la lógica del tema. De luego, los elementos comunes son de la comunidad debería recibir la concesión. José, yo tengo una duda, porque antes has hablado de... O sea, has dejado claramente que a veces el problema surge más de los ingenieros o los técnicos de costas que del propio jefe de turno o director general, ¿no? Entonces, es que yo lo que he notado es que en ciertas comunidades hay cierta, no permisividad, pero hay más elasticidad a la hora de otorgar permisos, ya sean eventos en la playa o este tipo de cosas muy puntuales y de horas, que en otras comunidades autónomas. O sea, que, vamos a ver, que la percepción de algunos es que en algunas comunidades autónomas hay más elasticidad en ciertos permisos de eventos en playas que en otras. Esto surge y nace y muere en el técnico de turno. Es una necesidad imperiosa de poder que tienen desde los departamentos de costa. ¿Por qué ocurre esto si ocurre realmente? Hay una tensión, bajo mi punto de vista, invisible, de poder entre el político y el técnico, entre los ingenieros de costas y lo que en cada momento son el director general. Por ejemplo, hemos tenido un director general que era maestro, que era nuestro paisano don Antonio, una que era abogada, que era Alicia Paz, y este que hay ahora, que es abogado también, y no forman parte de esa casta de ingenieros que son los que deciden todo desde hace mucho tiempo en España. Y entonces, cuando el director general de costa es un ingeniero, pues forma más bloque, y cuando el director general de costa es un político que intenta imponer a esta casta de ingenieros criterios políticos, pues yo creo que se percibe una mayor tensión. Esa tensión no se decide por goleada de 5-0, de manera que se percibe una inspiración política, no técnica, en algunas formas de aplicar la ley de costas que parece ser que son más tibias, en Cataluña, por ejemplo, o en el País Vasco, y viceversa, ¿no? Y esto es el tema del poder político. No son los técnicos. Curiosamente, esto igual no viene a cuento, pero yo estaba haciendo cine, yo era productor de cine. ¿Quiénes eran los que recibían las subvenciones siempre para hacer cine? Las productoras catalanas y vascas. Vascas y catalanas, catalanas y vascas. Por algo sería, ¿no? Entonces, con el tema de ley de costas, a mí me han preguntado mucho si yo he percibido que hay una aplicación más dura en algunas comunidades que en otras. Y yo no puedo decir de forma contundente, es decir, sí, están persiguiendo. Lo que sí que puedo decir es que a mí, por ejemplo, de problemas que me vengan, incluso de consultas, que hay gente que me llama, mucha gente por teléfono y me dice, este problema, en Cataluña parece ser que es muy parecido a una base de aceite. No digo que no pase nada. ¿Dónde han hecho esa desafectación de 10.000 viviendas? ¿Ha sido en La Manga? No, ha sido en Cataluña. No, si yo te hablo de cosas mucho más superficiales, entre comillas, no comparado con lo de las 10.000 viviendas. O sea, en Tarifa se pueden organizar eventos de kitesurf con bastante facilidad en la playa, pero aquí en Murcia pues es más complicado, ¿no? Aquí ha habido un chico que tiene un centro de kitesurf que ha intentado hacer algo y que se le ha dilatado mucho en el tiempo, que al final no se ha podido hacer, que quizás se haga, pero se ha dilatado, pero por el tema de la poca flexibilidad de los técnicos, ¿no? Porque al final dilatan los procesos, los entorpecen. La política de costas, la gestión de la costa, digamos que hasta donde yo sé, no está muy estructurada con criterios claros de Madrid. Entonces, pasa mucho que hay un jefe de costas que lo ve de una forma y otro jefe de costas que lo ve de otra forma. Por cierto, que no es la única administración que le pasa eso, pasa con el capital marítimo y pasa con un montón de administraciones también, pero en este caso pasa. Y eso que dices tú a mí no me sorprende porque hay
hay muchos casos de gestión diaria de problemas que surgen en la playa y en la costa, que unos lo resuelven de una forma y los otros de otra. Parece ser que algo he oído o he leído alguna vez que se están dando cuenta de que necesitan establecer unos criterios más estructurados y más estables de Madrid para que estas cosas no se produzcan, pero de momento se están produciendo, en ese orden y en otros. Sí, bueno, en Benidorm puede ejercer... En Benidorm, por ejemplo, te puede ver... Mi hermano va a hacer una inversión en un cable esquí, en el primer cable esquí del Mar Menor, y está dilatándose el proceso. Creo que ya se estaba resolviendo, pero lo quería poner antes del verano, no ha sido posible. Pero al final ha sido un factor más bien de gestión pura técnica, porque a la hora de procesar ciertos movimientos que tenían que hacer desde costa, por quitar embarcaciones fondeadas o ilegales o lo que fuera, al final es que se dilata tanto este proceso que te das cuenta, por eso es la percepción que te he dicho, o sea que hay una percepción de que en ciertas comunidades autónomas pues hay más agilidad. Entonces, no sé si nos ha tocado la China con los técnicos aquí en Murcia de costas, que necesitan sentirse con cierto poder y al final es que te entorpece todo. No digo que al final sea imposible montar. Yo me monto los embarcaderos para mi barco y yo me planteo, oye, ¿y esto yo puedo pedir una concesión para no tener que estar montando y desmontando? Tengo todos los años montar y desmontar. Te dan un embarcadero pequeñito. Oye, mira, ¿puedo pedir una concesión para tener el embarcadero por 10 años, 5 años, lo que sea? Pídela, pero no te la van a dar. Eso va a llegar ahí y te lo van a sacar. O sea, es que con esa predisposición, ¿qué ganas tienes tú de ponerte a mover? Pero un embarcadero, y de aquí, José, a la pared. No, pero es que además es no algo, es un embarcadero de 1 kilómetro. pero que no es un capricho esto es una necesidad racional de una empresa que quiere estar funcionando, que quiere funcionar y que tal. Sí, son así. Yo comprendo a José perfectamente porque él ha estado en medio ambiente, en San Javier, y además le ha pillado la mala época para acabar hasta. Sí, muy y duro. efectivamente eso era, yo coincidí con ella solamente un año y fue un año perdido a nivel de gestión, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos está pasando, por lo menos en La Manga, porque tenemos el ejemplo aquí, es que no hay un proyecto, no ha habido un proyecto de ordenación ni necesidad del dominio público marítimo terrestre. Nosotros llevamos como un año trabajando varios negociados en el ayuntamiento precisamente para apoyar al empresario, ¿no? Porque el empresario como él necesita pues, que haya embarcaderos, que los chiringuitos tengan los canales bien balizados para que pueda haber canales de lanzamiento y varada, organizar las zonas del dominio público marítimo terrestre haciendo un plan de ordenación, pues que tengan equipamientos náuticos, equipamientos de hostelería, todo eso hay que regularlo mediante ordenanzas, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que los propios técnicos de la demarcación de Costa de Murcia, pues de entrada ya nos decían que no. Entonces hemos tenido que seguir luchando, seguir peleando, seguir trabajando. Le hemos presentado un anteproyecto, hemos tenido que trabajar con medio natural de la comunidad autónoma, porque parece mentira, pero ni Costa, ni medio natural de la comunidad autónoma, ni Capitanía Marítima jamás habían hecho mesas de trabajo conjuntas para precisamente regular las necesidades del sector turístico y comercial de la zona, digamos, en este caso de La Manga. Entonces, seguimos trabajando en eso, pero efectivamente hay muchísimos problemas. Hemos tenido nosotros que pagar a 2 ingenieros de puertos para diseñar un sistema de anclaje de esos embarcaderos que medio natural de la comunidad autónoma nos dé visto bueno, porque no tienen impacto medioambiental prácticamente ninguno, pero es el ayuntamiento el que se tiene que gastar el dinero en hacer estas cosas cuando es competencia totalmente del Estado, este tipo de cosas. Bueno, y no quiero seguir diciendo de generación de playas, la cantidad de dinero que nos estamos gastando, que ya el interventor municipal ya me ha dicho que por la ley de competencias que tenemos que tener mucho cuidado, etcétera, etcétera. O sea que todo eso que dice los jefes de costas tienen unas competencias y para el tema de eventos en playa, eventos náuticos y todo eso, en esos proyectos de regulación tiene que estar todo recogido en cada temporada. Si no, estamos perdidos. Mira, hace 20 años, cuando yo empecé a ejercer mi profesión en La Manga, había un inspector de costas, que mucha gente de aquí lo recordará, porque era gallego, desde La Manga hasta Mazarrón. Pues desde hace 10 años aproximadamente, o quizás un poco menos, que Costas, su frase de siempre es no tengo dinero.
para hacer nada en la manga. Mantiene 4 funcionarios vigilantes en la playa. 2 para el Mar Mayor y 2 para el Mar Menor. O sea, no tienes dinero para hacer nada en la manga, ni para rehabilitar la playa, ni para nada, pero sí mantienes 4 funcionarios para vigilarnos continuamente. 4, Estamos hablando de 4 personas con 4 vehículos, para arriba y para abajo todo el día en la manga, que en cuanto un niño hace un castillito en la arena, ya lo han denunciado. No, Antonio, un paréntesis. ¿Es así? Sí. O sea, Sí. yo tengo un amigo mío, abogado de Madrid, que tiene un chalecito de sus padres de toda la vida y tal, en el Mar Menor, y puso, tenía 2 macetas en una zona que tenía afectada por costas, puso un poco de cemento para que no se caiga por el viento, le han abierto un expediente. No, es real esto, O sea, yo cuando me lo dijo no daba crédito. O sea, y dice el tío, yo no sé cómo es posible que hayan visto el cemento, tío. O sea, porque no tienen otra cosa que hacer. Pero Antonio, Hay 4 niños patrullando la manga de arriba abajo todo el día. En la guardia municipal de la zona norte nos hemos pasado en 2 metros cuadrados que sin querer nos hemos metido en la zona del dominio público, pero ha sido la valla de protección de la obra, no ha sido la edificación. Y nos han multado, nos han sancionado. O sea, Fede, eres de la asociación de afectados de la playa de Levante, ¿no? De la vivienda de la playa de Levante de Cabo de Palos. Sí, que antes he dicho hay una asociación y tal. De 1880, pero no, son de 1860. Hay como un mínimo de 4 casas, un colectivo que es la primera línea, son 16 casas, y hay como 4 o 5, por esta mal, que no lo sepa si son 4 o 5, que son de 1860, ¿vale? Bueno, pues muy cariñosamente, el jueves, no sé si hace una semana, el día, recibo, y no vino a tomar café, a mi casa recibo la visita de Trinidad Pérez Mateos, ¿vale? Viene con 3 funcionarios más, viene diciéndome que el siguiente paso que va a dar es solicitar una orden judicial. Me plantea que el resultado de todo esto va a ser... Pero no me voy a extender, porque es que si me pongo, de verdad, me sobra para el libro, os lo digo en serio. Pero bueno, hay muertos que con una cadena al cuello y la Trini ya no aparece más. La comen los peces. Yo ofrecí llevarlo de paseo. Mira, no era una pregunta, era un par de cosas que no sé si tenéis claras. Pero sigue con lo de Trini, que nos ha interesado. Vale, bueno, Trini llega allí con sus 4 compañeros, funcionarios, y voy a contar lo que pasa después de que viene la visita, ¿vale? Detrás de mi casa, cuando está el agua, digamos que eso es el agua, mi casa tampoco es el agua, es la playa, el agua, etc. Vamos, el agua allí, la playa aquí, las casas aquí, ¿no? Detrás de las casas hay un callejón y ese callejón limita con un muro. En la esquina del muro hay un mojón, ¿vale? Y luego si sales del callejón te metes como en la curva de la carretera, sigues un poco más para la carretera y por ahí en medio hay un pincho clavado en la tierra, bueno no en la tierra, clavado en el asfalto, que se supone que eso es el mojón. Y entonces según salen, yo iba con los funcionarios, ¿no? Un poco camuflado, ¿no? Bueno, estaba hablando con ellos y uno de ellos iban con sus aparatos de unos láser que llevan para medir debería ser un láser para medir, pero aquello era un aparato antediluviano, ¿no? Y estaban midiendo la distancia del muro, o sea, acababan de terminar en mi casa y estaban como perros sabuesos viendo a ver de dónde podían sacar algo nuevo, ¿no? Se van al mojón, estaban ahí hablando con el mojón, me dejaron a mí por ahí en vídeo y lo oí todo y vi lo que estaban haciendo y dicen, bueno, ese mojón está bien colocado y tal, pero este otro mojón de la carretera no sabemos si va 5, 10 o 15 metros para acá o para allá. Y con sus aparatos, ya me dirás tú a mí. 5, 10 o 15, ¿no? Lo que hace falta. Pero del chiste, ¿no? En mi pueblo los burros, comen con las orejas, palmo más, palmo menos. De aquí trazo una línea recta que va del mojón al pincho y este muro que tiene aquí una piscina, lo decían ellos, dice, que tiene una piscina al lado del muro. Bueno, ellos lo saben porque se lo saben todo y hay el satélite y bueno, y la declaración de obra que tenga el hombre, y ahí hay una piscina y dice, este muro le vamos a cantar aquí una concesión o lo que haga falta.
Bueno, eso para que veamos el espíritu que tienen ellos de venirse a nuestra situación y de ayudar a la gente. Las dificultades que Después nos generan. pagamos el sueldo. Y el otro detalle es que doña Trinidad me anuncia, entre otros muchos detalles, que ya digo que es que es un poco apabullante ya la información que tienes que procesar y demás. Bueno, me dice la señora que esta concesión que me quiere tramitar, que eso no me piense yo que me va a salir gratis, porque me va a poner un canon, ¿vale? O sea, el Estado te da la concesión como, no sé si me expreso bien, y es solo información que paso y la te ha robado a través antes de quien sabe. y te cobran. Claro, te dan la concesión por darte algo ya que te están expropiando y acabado, como bueno, no es tu propiedad ya, por supuesto, está en dominio público, pues por estar en dominio público tienes que pagar un canon. Y me dijo, y no va a ser poco, ¿eh? O sea que eso es lo que pide. Vaya actitud. O sea, tú compras una parcela, te la robas, te dan una concesión y te cobran. Luego también comentó que los recursos de inconstitucionalidad que iban para adelante. O sea, que lo que se había conseguido respecto a 20 metros, todo lo de los núcleos, que lo iban a tirar todo abajo. Y bueno, una cosa que... Pero eso al final es una actitud así de hacerse valer, ¿no? Esa es una actitud de poder y tal. Esa es una actitud de hacerse como de confundir las cuestiones personales con las cuestiones del funcionariado público, y es una actitud de patrimonializar esta parte de la costa, que es el dominio público, y hacer funcionario a título personal, no a título de representante del Estado, como que yo soy el perro guardián de esto y me estás agrediendo a mí personalmente si te sales con la tuya. Me estás agrediendo si, por ejemplo, puedes esquivar y tener que pagar un canon por la concesión, o si me dices que no me autorizas la entrada en domicilio. Era una entrada en domicilio con la finalidad de tramitar una concesión para levantar un acta de notoriedad y un plano de lo que hay que dar en concesión, pero que hemos tenido muchos problemas para autorizar la entrada porque no lo pide la ley esto, no lo exige la ley. Por eso le decía a una FEDE que iba a pedir autorización judicial de entrada. Entonces, si tú me obligas a mí a pedir autorización judicial de entrada y no me das la entrada en domicilio, te tramito un expediente sancionador. Te voy a hacer una cosa por obstrucción. José, te voy a interrumpir, porque es a FEDE, al de al lado, al de al lado y al de al lado, con una diferencia de 4 meses, pam, pam, o sea... Pero además, además lo grave de todo esto, que además ellos también sienten que, bueno, que su jefe de turno es algo temporal, ¿no? Entonces al final realmente se sienten los líderes y los que manejan realmente aquello, ¿no? El político va y viene, el funcionario se queda. Nosotros hicimos una perdona, una pregunta que la nueva ley de costas que ha publicado, como ha dicho, pues está a falta de la ley de reglamento de la ley de costas. El tema que nosotros tenemos los comerciantes es que dentro de 2 meses tenemos que iniciar papeleo para pedir autorizaciones. ¿Cuándo se va a publicar esa ley? Dicen que este año. Este año. Dicen, vamos, me lo dijo el senador a París y el otro día que fui a hablarle de un tema y nos tomamos ahí un café y me dijo que antes de final de año salía el reglamento. Ya, pero es que nos van a dejar un tiempo las empresas así, porque tenemos que presentar toda la documentación las 2 primeras semanas de enero, se puede decir, hasta el día 15 o 20 creo que es. Y va a entrar una regulación nueva y no dejes de presentarla porque no existe esa regulación nueva, preséntala. Ya, pero como ahora se supone que puedes pedir concesiones de 4 años de autorización, cuando antes eran 6 meses. Bueno, el caso es que la ley de costas, reformada o sin reformar, no necesariamente tiene que ser un instrumento para lo que se está utilizando, que es para buscarle la ruina a las familias y a los negocios, no necesariamente. Cuando hicimos aquella jornada de ley de costas en Valencia, en la mesa redonda, curiosamente todos los que estaban en la mesa redonda estaban de acuerdo en que había que cambiar la ley de costas, y a mí no es que se me echara encima, pero no le gustó cuando dije a mis compañeros de mesa
que aparte de cambiar la ley, había que ver qué pasa con los funcionarios públicos, porque aquí podrían traer ahora una ley entre algodones, podrían traer ahora la ley del 69, que era mucho más liviana, y sembrar la tragedia exactamente igual, si son estos ingenieros los que la tienen que aplicar. Y viceversa, con esta ley de costas que hay, pues se podría convivir y se podría, siempre y cuando que no tuviera unos servidores públicos empeñados en lo que están haciendo, ¿no? Que es entrar a todo trapo, a costa de lo que sea, engañando en algunos casos, como es lógico, no en todos, manipulando, defraudando, y todo por conseguir más terreno y por conseguir, a través de múltiples temas pequeños que he visto a lo largo de los años. Fede. Oye, me parece que a lo mejor estoy aquí de pie un poco imponiendo y tal, es que tengo un lumbago increíble. Y resulta... Desde que fue la línea de su casa... No se ha reído por tu lumbago. Termino el comentario, es añadir la información que estaba diciendo antes, que es que Trini me dice, oye, que yo sé que tu casa está más lejos del agua que esa de al lado, que si son legales, y se queda lejos. Y claro, estás diciendo, la diferencia de criterio en una comunidad, o en una zona, o es la misma funcionaria que tú sí, o tú no vas a hacer una arbitrariedad brutal, que es lo que en algún punto llevó a la plataforma, al Parlamento Europeo, y decir, es que hay una diferencia de criterios. Sí, y además es que se nota que cada vez un poco más, porque con los recortes de salario a los funcionarios, ellos de alguna forma me da la sensación de que se quieren hacer aún valer todavía aún más. Entonces, claro, esa forma de hacerse valer no necesariamente concuerda con la sensatez, sino con el dilatar procesos, el entorpecerlos, el que una persona para una licencia de obra menor tenga que irse 5 veces al ayuntamiento a hablar con una funcionaria de turno. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, al final, estos recortes salariales, que en algunos casos son muy merecidos, sobre todo en el ayuntamiento, al final es que lo que están haciendo es entorpecer aún más todavía estos procesos. Pero hay una cosa, mira, José. Estos ingenieros, funcionarios y tal, que parece ser que la tierra es suya y que ellos son los defensores de la naturaleza y tal. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, aquí en Murcia hay un señor Izquierdo, Pepe Izquierdo, que ahora se ha jubilado, que ha salido para su casa y ha dejado una buena huella, porque este ha estado en los del Blinder y en todos los lados haciendo daño, como siempre. Y este señor, cuando se levanta por la mañana, ¿qué puede estar orgulloso de lo que ha hecho? Porque vamos, yo soy un propietario de una parcela en la que este señor Pepe Izquierdo está allí metiéndome el mojón para adentro, y ahora que está jubilado, que no es nadie, me le cojo un día con el coche, le traigo y con la cabeza muevo el mojón para la playa. Con la cabeza. Digo, ¿ahora qué? Bueno, ahora que no eres nadie, que no eres ni ingeniero de costanía, ni nadie, ¿ahora qué me vas a hacer? ¿Entiendes? Es que, José, lo de la manga es tremendo. Lo de la manga es una línea, un edificio construido, una nueva línea, parcela de una familia alemana que tiene una parcela de toda la vida, de repente le meten el mojón ahí, lo suben, hay un edificio, venga, pues el mojón delante. ¿Dónde traes el muro de Cabanas? Hay un muro donde aparecen los al lado de Cabanas, y esta parcela hay un muro separado a la playa. Esto ya no es lógico. No. ¿Pasó el tercero ahí? Sí. Una cosa que... Antonio. Un segundo, José Antonio. La mafia napolitana ha llegado a los registros de la propiedad. ¿También? De tal forma que en mi caso, tú sabes que yo ya no tengo casa. La casa por una separación ya no es mía, pero no se puede inscribir en el registro. ¿Cómo que no? El registrador de la propiedad no la deja inscribir. Claro, porque está ahí con el peligro de que yo tenga una deuda y el banco va detrás de mí, y entonces esa casa que ya no es mía, que ha sido transmitida, no es posible que se la pueda quedar en banco, porque el registrador se niega a registrarla. ¿Y por qué registra la hipoteca? Sí, pero se niega a registrarla. Y lo que yo tengo, mi inquietud es, se niega a ese cambio de titularidad, pero se va a negar un mandamiento judicial si viene a lo mejor Claramente, una carga contra eso. Claramente, José Antonio, tu problema es que tú tienes que ir al notario
y tienes que hacer una segregación, porque la parte de la finca que él tiene en el dominio público es el jardín. Tu casa no está en el dominio público. Si tú no haces una segregación y hay una unidad de finca registral indivisa, que es la descripción que hay en el registro, el registrador, como tiene una parte en el dominio público y tú no puedes llevar la certificación que dice la ley del jefe de costa de que no invade el dominio público, porque no puede llevar, porque si lo invade en parte, el registrador no te la inscribe. Haz una segregación que me imagino que algún problema administrativo tendrá, pero que la tendrás que hacer, porque ya es cierto que de esa finca hay dos propietarios, uno eres tú y otro es el Estado. Haz la segregación y inscribe a nombre de la otra persona que se lo ha quedado la parte que sigue siendo privada, que es la parte que vale, que es la parte de la propiedad. La otra... Se le da al Estado y se pierde. No. ¿Sabes? Se le da al Estado, se pierde, no. Aquí la novia de Federico, que tú sabes que es la que ha actuado brillantemente, hizo un informe técnico que no era fácil para que te dieran la concesión y ya sabes cómo está el tema de la concesión. Está mala, no le digo que está mala. Está mala. Que Pedro Antonio dijo que sí que la daba, bueno, ya sabes toda la historia, ¿no? El director general de Costa, que era muy majo, ese señor. Y le dije que tal, que esto, como habéis hecho esto con este hombre, y aceptaron, estimaron el recurso de reposición, en fin, que una vez que se ha quitado de en medio, el director general de Costas, pues, si no me falla la memoria, no quieren llevar a buen fin el informe favorable que hizo a la estimación del recurso de reposición que hicimos para que te dieran la concesión del jardín. Una cosa que quiero que no se me olvide decir es la siguiente. Había un texto de la ley de costas en el gobierno, un texto de la ley de costas en el Congreso que era el mismo y un texto de la ley de costas en el Senado que dejó de ser el mismo porque hubo un montón de enmiendas del propio Partido Popular de forma paradójica que las metió el PP. Y hay dos enmiendas estrella que son una que he nombrado antes en cuanto a la regulación nueva que hay, que son las contribuciones especiales. He oído aquí alguna vez en La Manga pues que si había planes para hacer un paseo marítimo. Si se hace un paseo marítimo, el 50% del presupuesto de ese paseo marítimo lo pagarán los vecinos. Pero aparte de esto, hay una regulación nueva que para mí es muy inquietante, porque me conozco el drama de muchas familias, una de las cuales he nombrado antes con el tema del Saler, del motorista que cayó en el agujero del paseo marítimo. Muchas familias que están sufriendo el acoso del mar. Y esa enmienda que ha pasado al texto y que es tan preocupante, dice que cuando haya... Eso es el artículo 13 ter. Cuando haya una regresión de la costa tan grave como para que haya peligro de que la ola entre dentro de las casas, esas familias se van a marchar sin ningún tipo de indemnización. Y esto es algo que yo lo vengo advirtiendo hace muchos años a los afectados y que es una trama invisible. No la puedes ver porque no está escrita en ningún papel. Es un conjuro de los ingenieros de costas con el mar, o con lo que podríamos llamar la bruja Úrsula de la Sirenita, que es la que representaría aquí esos aspectos turbios del mar. Y ese pacto consiste en que en las playas en donde ellos subjetivamente consideran que hay ocupaciones que no les gustan, no ilegales, porque si son ilegales, pues a lo mejor dicen, bueno, vale, ocupaciones que a ellos no les gustan, no invierten un céntimo. Si entráis en la web de la Dirección General de Costas y veis las directrices para el tratamiento del borde costero, os vais a enterar de unas cuantas bestialidades, como por ejemplo puede ser esta, que no se invierte nada en las playas en donde hay ocupaciones que no deban estar, o no me acuerdo exactamente cómo lo dice. Lo mismo que también se pide que los jefes de costas vayan y reclamen la cesión gratuita de la servidumbre de tránsito, que es una iniciativa propia de José Stalin, la podía haber hecho tranquilamente. O sea, esto es propiedad privada, pero ahora yo le digo a usted que me la ceda por el mero hecho de que esté sometido a una servidumbre de tránsito, yo tenga la obligación de dejar que pase la gente por ahí. Eso no quiere decir para nada que yo a usted le tenga que hacer cesión gratuita, de eso ni hablar. Usted si la quiere, es propia, me la paga. Eso está también ahí, en esa nota. Pues eso no se está haciendo así. La cedes y no te la pagan. Vamos a ver, si te dejas que te lo hagan, a ver, los derechos... Es que te dicen,
si quieres transmitir estas viviendas, antes tienes que darme esos 6 metros. Eso ni hablar. Perdona. Eso es el perdón, que llevo meses con un tema así. Bueno, lo siento mucho, pero es que no es así. Una cosa será que esta gente se esté portando de forma mafiosa y otra cosa es lo que tiene que ser. Si tú cedes a eso, pues mira, es que eso es otro delito de coacciones, perdona, ¿eh? A cambio de que yo te deje transmitir eso ni hablar. tú me vas a ceder. Aquí hay mucho que arreglar, por lo que veo, la manga, ¿eh? Hay mucho que arreglar. Pero es lo que yo le preguntaba antes. El Mar de Nord, según el diccionario de la lengua, es un lago. Entonces, ¿por qué lo aplican la ley? Pues ellos se han rebelado contra la Real Academia de la Lengua también. Claro, es que no respetan nada. Le digo, oiga, coja usted el diccionario de la lengua. ¿Qué pone ahí? Bueno, José, bueno, lo que quería decir, José, son las 8 ya. Lo que quería decir, y termino, es que tengáis la cautela de saber que en la zona donde haya regresión, que parece que aquí puede haberla, el hecho de que no pase nada, el hecho de que todo siga igual, el hecho de que no haya una iniciativa de nadie para frenar la erosión marina, no es una pura inercia que no tenga ningún efecto, tiene un efecto muy negativo, que es la ejecución de ese pacto secreto, y que cuando llegue el momento, eso ya tiene sanción legal, nos vamos a casa, no a casa, nos vamos de casa, sin ningún derecho de compensación ni nada. Bueno, pues José, muchas gracias. Vamos a tomarnos al refrigerio. Buena idea. 2 horas hablando, tú puedes estar 2 horas más. Y ya en el propio refrigerio